Este proyecto se llama Suesi y consiste en un sistema de enseñanza chino a invidentes hispanohablantes. Soy profesora de la Universidad de Burgos y mi grupo de investigación es Edintec, pero bueno, este proyecto ha sido hecho en solitario. Me vinculo a este proyecto porque trabajé en China, en una universidad china, 5 años, lo que hizo que me planteara esta forma de enseñar chino a personas invidentes. El objetivo del proyecto es que las personas invidentes de una forma autónoma puedan acceder al aprendizaje del chino a través de unos mecanismos que hemos creado para ellos que completan toda una formación. Ya es la pronunciación, la gramática. La mayor aportación que tenemos es la de haber creado un sistema que anteriormente no existía. Por lo tanto, si una persona ciega quería aprender chino, no había forma de que eso se convirtiera en una realidad, y pensamos que todas las personas, aunque tengan una discapacidad, en este caso visual, se tiene que buscar la manera al sistema de que ellos aprendan, ¿no? Decidimos hacer un packaging, una caja de unos 420 milímetros por 300 milímetros, que está toda diseñado en 3D y luego impresa mediante una máquina de filamento, una impresora de filamento. Y luego dentro de la caja hay unas 160 fichas, cada una de las fichas también se modeló en 3 dimensiones, tiene mucho detalle, por eso tuvo que imprimirse con una impresora de resina. Y claro, al tener que ser todo impreso con impresoras de resina y de filamento, pues todas previamente tuvieron que ser modeladas con un programa de 3 dimensiones. Al final, como todo estudio ergonómico, lo que tuvimos que hacer es mucho prueba y error. Primero lo probamos internamente, fuimos haciendo muchas pruebas con todas las piezas, y luego Ainhoa fue a la ONCE y estuvo testeándolo con diferentes personas invidentes. Nos dieron su feedback y después de ese feedback nosotros hicimos modificaciones sobre el producto. Hay que entender que el chino se compone de caracteres, y para que se entienda lo mejor posible, cada carácter es una sílaba. Una vez explicado esos caracteres, cómo se pronuncian, esa transcripción fonética al español, cómo se pronuncian esos caracteres, bueno, pues eso lo explicamos, en este caso en braille o a través del oído, porque ese sistema ya existe. Cada sílaba de la que hablábamos, que es un carácter, tiene un tono, y eso hace que según el tono que tenga las sílabas va a significar una u otra cosa. Es importante para los invidentes saber qué tono tiene, y lo que hemos hecho, lo que hemos pensado es colocar un número del 1 al 4, cada número identifica un tono, para que justo tengan el número y después esa pronunciación, esa transcripción fonética. Aquí tenemos una pequeña pestaña para que los invidentes sepan que es la parte de arriba. En el medio tenemos el carácter en relieve, para que lo toquen. Y en la enseñanza también hemos hecho muchísimo hincapié en una forma de enseñanza a través de metáforas, a través de mnemotecnia. En la parte de arriba está la localización de la ficha, es decir, ese código alfanumérico para que el ciego, él solito, pueda colocar de nuevo la ficha. Y en la parte de abajo está la pronunciación en chino. Sí que nuestra idea es que tratar de la financiación para que llegue a ser un proyecto que se lleve a cabo en la vida real, hablar con empresas o con organismos que nos financien, y que pues en cada país haya 2 o 3 sistemas para que lo puedan utilizar y pueda llegar a los ciegos de diferentes partes del mundo. Ese es nuestro objetivo, no sé si lo llegamos a hacer, pero ese es nuestro objetivo.